¿Qué pasa tras eso? Porque hay muchos que allá afuera deben de estar diciendo, híjole, pues es una tarea difícil. Pues a lo mejor como los pensamos antes de atacarlos, de utilizar una formalidad, porque tienes que tener cierta compostura en ciertos temas. Hola, ¿qué tal? HR Unplugged, episodio número 2. Mi nombre es Eid González y está conmigo. Y yo soy Hermes Cruz. Listos para nuestro episodio número 2 con un rockstar en la mesa. Super rockstar. ¿Qué opina? Nuestro querido amigo Daniel Berino. ¡Bravo, Daniel! Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. De verdad, humildemente que me digan rockstar. Eres un rockstar. Muchas gracias. Al menos para nosotros. Claro, y para muchos colegas y para muchas generaciones. Ahorita estamos hablando justo de eso. Ya estamos en una generación intermedia y entonces empieza a llegar talento emergente y creo que eres esos role models admirables que la gente quiere seguir. Entonces, qué gusto tenerte por acá. Pero para quien no te conozca, sería súper bueno que nos conociéramos todos. Entonces, cuéntanos quién es Daniel Berino. Vale. Empiezas. Empiezo yo. Ok, yo soy Daniel Berino. Tengo 44 años, soy un niño de los 80s. En el 80 nací. Y bueno, pues tengo ya 21 años, 21 años de dedicarme a recursos humanos, con sus ciertos intervalos de que me pasé a otras áreas, pero siempre con el corazón de recursos humanos. Y pues empecé mi carrera como en una firma consultora, estuve trabajando en proyectos en grandes empresas. Luego me pasé al área médica, en hospitales, y de repente en el 2009 me cambié a manufactura, a un ambiente completamente diferente. En ese entonces era la empresa Johnson Controls, que ha evolucionado, y digamos que en los últimos 15 años he estado ahí, diferentes etapas. Ahora ya no somos Johnson Controls, ahora somos otra empresa que se llama Clarios, pero básicamente hacemos baterías automotrices. Y pues del lado personal soy un hombre muy feliz, felizmente casado desde hace casi 10 años, con mi amor de la preparatoria. Esa historia está buenísima. Sí. Mi esposo lo conocí en la preparatoria a los 17 años y estamos juntos desde los 19. Entonces, hace un par de semanas cumplimos 25 años juntos. ¡Wow! Sí, wow. Entonces grandes historias. Con una familia súper unida, gracias y afortunadamente, y con grandes experiencias. Soy un apasionado del cine, soy un apasionado del arte, de viajar, de conocer, de platicar y de conectar con la gente. ¿Cuántos idiomas hablas, Daniel? Hablo actualmente 5. Pero ya estoy empezando con el 6º. Hablo español, obviamente, inglés, francés, italiano y recientemente portugués. De esas herencias de la pandemia, de que, ¿qué hago? Padre. Pues portugués. Oye, la transición entre esos idiomas es fácil. Hay algunas palabras que luego se me confunden. Sí, de repente estoy hablando en portugués, pero meto palabras en italiano, pero bueno, pasa. ¿Me entienden? Sí, ¿me entienden? Y sí. me defiendo, así que... Oye, Daniel, una pregunta, digo, antes de, porque quiero ver, ahorita te digo. Ajá. ¿Qué estudiaste? Estudié Ciencias de la Comunicación. Y cuéntales por qué, Espérate, porque en episodios anteriores platicamos Edith Financiera, yo ingeniero, Ciencias de la Comunicación. ¿Cómo fue tu arribo? Sí. A recursos humanos, ¿cómo estuvo? Mira, yo iba a ser ingeniero para empezar. Toda mi infancia me encantaron las matemáticas y la química. Era un apasionado. Yo siempre dije, voy a ser ingeniero químico. Y un día me harté de las matemáticas. Así, de la nada. Por la escuela, siempre fui muy aplicado en la escuela y me llevaban a concursos y demás. Y un día me harté de las matemáticas. Desperté un día y dije, ya no más matemáticas. Pero desde muy niño empecé a desarrollar mucho el lado artístico, creativo. Y pues empecé a decidir cuál era mi siguiente paso y dije, yo quiero ser productor de telenovelas y de cine. En mi adolescencia, en ese entonces estaba un programa que se llama Dawson's Creek, o sea, hagan de cuenta. Claro. Yo era Dawson en ese entonces. Yo era apasionado y sigo siendo apasionado del cine y era mi futuro. Pero a mitad de carrera empecé a trabajar en medios y de plano no me gustó. No me gustaron los medios. Y en el Inter empecé a conocer y a leer un poco sobre change management. Estamos hablando de finales de los 90s y como que estaban en el auge. Y dije, de aquí soy. Esto es lo que quiero hacer.
Y me apasioné y empecé a entrar en temas de capacitación y de comunicación. Me especialicé en comunicación organizacional y así es como entré. Me gradué en el 2003 y mi primer trabajo fue en Arca Continental, llevando el programa de lealtad para detallistas en el área de mercadotecnia. Ok. Y de ahí me pasé a la firma consultora llevando Change Management. Me hablaron un día y me dijeron, oye, necesitamos a alguien super junior que quiera aprender sobre Change Management. ¿Le quieres entrar? Pues vamos. Y así empezó tu historia. Así empecé. Mira. Y desde entonces he estado circulando brevemente en áreas de comunicación y mercadotecnia, pero gran parte he estado en recursos humanos. El 80-90% de mi carrera han sido recursos humanos. Qué impresionante. O sea, ¿cómo vamos a ir llevando este récord de que no naturalmente los de HR nacimos en HR o nuestra prioridad en ese momento de elegir carrera era HR? Pero aquí llevamos tiempo, ¿no? Hablábamos en el podcast pasado que comentaban que para estar en recursos humanos es necesario, así fueron las palabras, es necesario haber estado en otras áreas. Yo en lo personal creo que sí, en gran parte, y no porque también puedes tener una vocación, claro. pero a ti en tu andar, ¿tú qué opinas? Yo no creo que sea necesario, pero sí te ayuda bastante. O sea, te ayuda muchísimo. Hoy, la verdad es que para mí una persona de recursos humanos es alguien del negocio que casualmente está en recursos humanos. Pero tienes que entender del negocio. Totalmente. Y entonces no significa que necesariamente tengas que pasar, pero sí tienes que conocer de las otras áreas. Necesitas, nosotros gestionamos un negocio y nos especializamos en la gente, pero al final de cuentas somos personas de negocios o deberíamos ser personas de negocios. Oye, Daniel, ¿y te ha servido este tema de la comunicación? Yo siempre digo que somos como grandes traductores en la organización. ¿Sabes? Conectamos lo que quiere decir la función de operaciones con la función de finanzas y conectamos esto con lo que quiere transmitir marketing, pero siempre estamos como que hilvanando historias alrededor de esto. Sí. ¿Ha servido esas capacidades naturales que desarrollaste en comunicación? Sí, en crear historias. Para cuando quieres tú influenciar a un equipo, a una persona, a un líder, necesitas crear la historia alrededor. Y entonces para mí esa fue la clave. Y la parte creativa, hay otra parte en mi pensamiento de que recursos humanos no debería ser una función estática, sino tendría que ser esta función que sea embajadora del cambio, embajadora de cosas innovadoras, de cuestiones de seguir proponiendo, de seguir cuestionándote las cosas. Y para mí la comunicación y el tema de la creatividad van muy de la mano con recursos humanos y por lo general no lo escuchamos de esa forma. Totalmente, y creo que ha sido un proceso evolutivo natural de la función. Si me voy como a la historia de la función de HR, primero muy transaccional, después muchísimo de este tema de muchas cosas de relaciones industriales, muy laboralista, y luego nos fuimos a muchos temas de calidad y muchos en el tema de los 90s, que es cuando tú conoces el tema de change management, pero a partir de ese momento siento que viene una evolución en la cual nos volvemos también los arquitectos y los creativos de las organizaciones, en temas de cambio, en temas de cultura, en temas de desarrollar nuevas capacidades, y creo que hacia los nuevos cambios que vienen como mucho más acelerados, el papel y el rol es primordial. Claro. Miren, a mí la parte de mercadotecnia y lo que yo poco o mucho que sé de mercadotecnia, yo lo veo muy relacionado con recursos humanos. Totalmente. Porque si tú empiezas a evolucionar o ver la evolución de la publicidad, de cómo se vendían las cosas, de cómo haces que una persona compre tu producto. Entonces empiezas pues vendiendo el producto, luego empiezas a vender los usos del producto, luego empiezas a vender la experiencia del producto y hoy por hoy se vende una conexión con el producto. Es lo mismo, para mí en recursos humanos es lo mismo. Totalmente de acuerdo. Si ves recursos humanos hace muchos años, pues era simplemente muy transaccional. Contratas, despides, haces algo, pagas y demás. Pero hoy por hoy, si no sabes cómo conectar con la gente y cómo darles una experiencia, pero más allá de lo bonito, que realmente conecte con un negocio, con un propósito, la verdad es que estás muy desactualizado como área de recursos humanos. Y fíjate que uno de las discusiones que tenemos y vamos a tener el ongoing de esta discusión y en este podcast precisamente para eso es, creo yo, bien importante, uniendo puntos, cómo un HR debe ser estratégico.
Entonces, fíjate lo que dice Daniel, o sea, la motivación, la iniciativa, el entendimiento de negocio, ir un poquito más allá de lo que tu función hace, y al decir más allá es no quedar estático, sino estar en continua mejora para poder seguir, creo yo, aportando, ser partícipe de algo más grande. Sí, déjame resaltar un poco el tema de conectar las emociones y las historias para traducir el negocio en ese tema de las historias y en ese tema de las emociones y conectarlo con personas. Ya sea que esa persona sea quien te va a comprar un producto o un servicio, o ya sea que esa persona va a comprar tu marca empleadora para contratarse o quedarse contigo. Entonces, al final estás hablando del negocio traducido a emociones y a conexiones con las personas. Me parece maravillosa esa manera como porque, o sea, está padre lo que dices. Imagino yo a alguien de tu equipo, ¿no? Digo, por lo que mencionas, alguien junior que se atreva a entender el negocio, que se atreva a ver el impacto que tiene su función o su tarea que está haciendo desde el simple documento hasta una gran estrategia, pero seguir con esa motivación y seguir teniendo esa iniciativa. Lo veo yo como todo ingeniero. Proceso. Velocidad y aceleración, claro. ¿No? Tu velocidad es tu motivación, pero tu iniciativa va haciendo tu aceleración para seguir haciendo cosas mejores y trascender en un negocio representando recursos humanos. Definitivamente. Me encanta este tema de que hemos resaltado mucho el tema del rol estratégico y ahora resalto un componente adicional, innovación y creatividad. Entonces le voy sumando capacidades naturales o competencias que hay que desarrollar en el ejecutivo de HR que está hoy allá afuera. Traemos algunos tópicos interesantes y creo que nos va a faltar tiempo. Oye, pero. Conociendo, nos va a faltar tiempo. Estando en una empresa tan importante. Grandotota. Teniendo un nivel, pues grande. No lo mencionaste, pero... VP. Acá, sí, VP de Recursos Humanos de Latinoamérica. Tienes equipos grandes. ¿Cómo le haces, güey? O sea... ¿Cómo vives? ¿Cómo vives? ¿Cómo te organizas? O sea... Teniendo un equipo fuerte. Miren, en general. ¿Dónde están las cámaras? Así que teniendo un equipo fuerte. Sí, la verdad es que, a ver, en mi equipo, bien lo dijiste, yo tengo responsabilidad hoy por hoy en Clarios de Latinoamérica. Eso comprende desde México, Centroamérica, toda la región andina, Cono Sur. Estamos en manufactura, tenemos operaciones en 3 países. En el área comercial tenemos presencia en prácticamente el 95% de los países de América Latina. Mi equipo son alrededor de 70 personas que están repartidas en diferentes áreas y en todas las regiones. Y pues tengo con mi equipo directo, son profesionales de recursos humanos que también comparten conmigo el mismo propósito, la misma pasión, pero que son fuertes en sus áreas. Entonces, hoy por hoy, si bien conozco a todos en mi equipo, la realidad es que yo incluyo o conformo mi equipo de líderes con potencial, con experiencia, pero también con esa calidez humana para que esto se traduzca en todos los niveles de mi equipo. Y así es como se gestiona. Y hace poco hiciste una transformación en tu estructura organizacional, reforzando tus centros de expertise, que son estas personas talentosas de las que hablas. O sea, ya es una tendencia que estamos viendo cada vez más fuerte, que crecemos un poco desordenados en el asunto y llega un momento en el que te impide el escalar y tienes que fortalecer centros de expertise y empezar a formar tus HRBPs, ¿cierto? Es una economía de escala. El tema de los centros de expertise es cómo ayudas a que el trabajo sea más eficiente. Pero a final de cuentas, uno de los retos más importantes que me enfrenté en los últimos 2 años es que este modelo de recursos humanos donde hay centros de expertise y los equipos de servicios compartidos o los shared service y los HRBPs luego solían trabajar de formas aisladas. Qué terrible, ¿verdad? Y ponerte en silos. Sí. Yo pasé en eso. En una de mis etapas en estos últimos 15 años, yo fui un líder de este centro de expertise. Y era bien complicado porque ¿qué seguías? ¿La línea corporativa o la línea del negocio? Afortunadamente creo que hoy por hoy ya entendimos que lo que nos da de comer, lo que nos da dinero, está en la operación. Y he trabajado mucho en mi equipo en borrar esos hilos, pero en trabajar en forma transaccional u horizontal, donde no es lo que hace talent acquisition, no es lo que hace talent management o compensaciones, es
¿Qué proceso le vamos a pegar? Oye, le estamos apostando a la retención. Ok, retención. ¿Quién va a estar involucrado? Va a estar compensaciones, va a estar change management, va a estar nóminas, etcétera. Y todos estamos enfocados en el proceso, no en tu función, sino en lo que el proceso te va a llevar. Un desapego tremendo el que hay que hacer para poder romper este tema de los hilos. Pero fíjate lo importante que menciona Daniel, rescató lo que dices. O sea, en lo que vamos a trabajar, o sea, están todos, pero la estrategia que ellos estén definiendo o su proceso que estén definiendo es al que van a atacar. No que las demás no sean importantes, pero deben de seguir, me imagino yo, un flow para decir, esto es lo que vamos a ir mejorando y todos vamos a apoyar. Al final de cuentas, todo el mundo quiere sobresalir, quiere hacer su trabajo bien. Y recientemente tuve mi junta de planeación estratégica con mi equipo, precisamente. Y la armé de tal forma donde los HRBPs iban a presentar las necesidades del negocio. Y los líderes de los centros de expertise que reportan matricialmente conmigo iban a estar escuchando. Al día siguiente iban a proponer sus iniciativas, ¿no? En lo que iban a trabajar en este próximo año. Y me llamó la atención en una de las presentaciones, empezaron a presentar cosas muy buenas, muy creativas, pero nada prioritarias. Entonces yo le decía a esta persona, me encanta lo que me estás proponiendo. Este programa apela mucho al sentimiento y a esto, pero ¿cómo eso me va a hacer más baterías? ¿Cómo me va a ayudar eso a mejorar mi nivel de servicio? ¿Cómo eso me va a ayudar a reducir costos o a hacer más eficiente una planta? Otra vez Y fue así un momento se quedó esta persona en blanco y dijo, tienes razón. Ya me emocioné, ya le puedo pegar la mesa. Y mi equipo es muy así. Yo suelo hacer y tengo muchas ideas y creo que se ha permeado, pero hoy por hoy necesitamos enfoque, porque no somos... Bueno, a lo mejor sí somos muchos, pero somos recursos limitados y necesitamos enfocarnos en donde realmente el negocio se va a ver impactado porque eso nos va a dar credibilidad. Es lo que yo les digo, o sea, si tú no hablas el lenguaje del negocio, si tú no entiendes la operación, nunca te van a creer y te van a estar dando trabajitos para el chambitas, que ese es el recursos humanos, cuando yo... constantemente les digo, no. Ese no es nuestro trabajo. Pero sí, ¿cómo se gana también el tema de la credibilidad con el negocio? Haciendo las cosas que tienes que hacer extremadamente bien, ¿no? Sí. Para que te pueda escuchar el negocio con propuestas de valor y demás, necesitas haberles satisfecho sus necesidades básicas. Necesidades básicas igual a tener toda su plantilla contratada, no tener necesidades operativas que les impidan seguir agregando valor. Una vez que satisfaces eso, te abren la puerta y te sientan en la mesa a discutir. Sí. Pero si quieres dejar como que el pendiente para irte a sentar en la mesa de negocio, qué importante es este tema de la mano derecha y la mano izquierda del HRBP para poder estar navegando con el negocio, pero también satisfaciendo las necesidades básicas. Pero lo que mencionas está bien padre, porque la parte de la credibilidad, Edith, está bien cañón. Yo creo que es donde, bueno, al menos yo lo veo así, ahorita ustedes me dicen, es donde uno tiene que meterle más esfuerzo para con tus equipos de trabajo. Sí. O sea, ellos mismos se tienen que sentir seguros para mostrar esa credibilidad. Porque a mí me ha pasado de que la persona es buena, la persona aporta estratégicamente, no se siente segura, no le creen. No. Entonces, a veces uno, digo, hay ustedes dos que tienen posiciones muy, muy fuertes, a veces uno tiene que poner mucho de su parte para ganar esa credibilidad. Sí. Y no nada más, perdón, es cuestión de aprender, sino realmente entender. Hay dos cosas que a mí me han servido mucho y que me han marcado mucho. Hace un par de años empecé a hacer sombra con los supervisores en las plantas. Esos líderes que tienen a todo el personal operativo, y me fui a varias plantas a rotar turnos con ellos, a meterme al vestidor con ellos, y lo único que les decía, se ponían medio nerviosos porque ya llegó Daniel, ¿no? Ya llegó el de recursos Pero humanos. les dije, yo nada más vengo a ver. Y grandes sorpresas me llevé.
grandes sorpresas porque entiendes mucho y te da mucha sensibilidad. Pero lo que voy con eso es que para ellos eso fue validarlos. Ujú. Y ahí me gané mucha credibilidad. Porque me decían, es que tú ya nos entiendes. Tú ya lo viviste. Y pasé un turno con ellos. Sí. Pero esas pequeñas cosas hacen mucho la diferencia. Hace un par de semanas estuvimos en la Junta de Planeación Global. Originalmente iba a ser en Alemania, donde tenemos otro de los corporativos, y mi jefa, que es la CHRO de Clarios, decidió cancelarla, pero mantener el horario que íbamos a utilizar. Okay. Entonces, estábamos trabajando con el horario de Alemania. A mí, yo fui el más impactado. Que son porque 7 horas. Empezamos la junta, eran mis 2 de la mañana. Era de 2 de la mañana al 9 de la noche. Y lo hacíamos así porque como se cambió el formato virtual, era para que pudiéramos invitar a equipos de trabajo que usualmente no estaban conectados, como la gente de Europa y como la gente de Asia. El impacto en esas personas fue tan grande que nos han escrito mensajes muy conmovedores Ajá. de decir, no puedo creer que el equipo de liderazgo se despertó a la 1 de la mañana y yo estaba muy tranquilo en mi casa, pero el equipo donde está el corporativo global, que es Milwaukee, estaban todos en la oficina a las 3 de la mañana de ellos y fue bien impactante porque de nuevo es validar una experiencia y decir, oye, estas personas al otro lado del mundo decidieron conservar el horario para no afectarnos a nosotros, que era toda la organización de recursos humanos, y poder vivir esa experiencia. Y eso realmente me marcó muchísimo. Yo quiero resaltar eso. A ver, es empatía, ¿no? Empatía traducida al negocio, porque a veces entendemos la empatía como esta emoción o este sentimiento de ponerte en los zapatos de los demás, pero realmente vivirla para poder entender el negocio tiene un impacto exponencial. La primera es ponte los zapatos del otro que está desempeñando un trabajo. No diseñes una estrategia desde el escritorio. Normalmente cuando diseñas una estrategia desde el escritorio, esta tiende a fracasar. No va a ser el momento, no va a ser de la calidad o del impacto que te estás imaginando en el escritorio si no vas y te sientas a vivir esto. Creo que acabas de dar un gran consejo. Hagamos shadowing para poder entender qué es lo que están haciendo nuestros líderes de negocio, qué es lo que están haciendo los mandos medios del negocio, porque a veces ahí vamos y descubrimos grandes oportunidades a subsanar. Y lo otro que resalto en este tema de la empatía es el servicio del líder. Sí. El líder, ahorita acabas de decir, el equipo de liderazgo, no puedo creer que el equipo de liderazgo hizo un espacio en su hora de sueño, en su hora de descanso, en lo que tenía que hacer para poder no afectarlos. Nuevamente, entiendo lo que tú estás desempeñando, lo valoro, me pongo en tus zapatos y lo resalto de una manera exponencial. Empatía al máximo expresión. Pero fíjate, si saco una analogía para que se rían. Eso es compromiso. Sí. Y les digo yo, ¿saben la diferencia de involucramiento y compromiso? Ay, Dios, sí. Le digo, ¿saben la diferencia? Y me dicen, no, pues involucrarse y compromiso es... Le digo, no, ahí les voy una historia. Era un pollito, un pollo, una gallina, pues. Una gallina. y un coche. O un marrano, un puerquito. Dicen, oye, vamos a hacer un negocio, tú y yo, nos ve muy bien. Dice, mira, nos involucramos y todo. Dice el marranito, pues sí, ¿qué hacemos? Un restaurante. Vamos a hacer un restaurante. Órale. Y así nos involucramos los dos y todo. Y, ok. Dice, sí, ¿pero qué les vamos a dar? Bien fácil. Huevo con tocino. Y le dice el marranito, no, entonces yo no estoy involucrado. Dice, yo estoy comprometido, porque yo me comprometo muriéndome. Claro. Sí, tú te involucras, así como lo haces, pero yo me comprometo muriéndome. Entonces, ese tipo de acciones, cuando haces tu compromiso que va más allá, creo yo, que va más allá, la gente lo ve. Sí, totalmente. La gente sabe que lo estás dando todo, y no por quedar bien, sino porque es sabe cuando es genuinamente estás dando más del porcentaje que te toca o estás dando esa milla extra. Hay una frase que me encanta resaltar de Fred Kaufman que dice que un líder no tiene seguidores.
que los seguidores van detrás de la visión o la misión que esté persiguiendo esa organización. Y los líderes son vehículos para poder alcanzar que esos seguidores puedan llegar a la misión o a la visión. Y él resalta muchísimo el tema de la misión o la visión, luego el equipo y luego el yo. Sacrifico o me comprometo primero con la misión del equipo y después con la misión total de la organización antes que con la mía propia. Y eso hace toda la diferencia. Sí. Y dando el ejemplo, Daniel, que eso es... Para mí esa es la clave. Es la clave. Dar el ejemplo. Tienes que dar el ejemplo en todo. O sea, si tú vas a hablar de una cultura organizacional, vas a hablar de valores, vas a hablar de la misión de la empresa, tienes que ejecutar, tienes que comportarte de acuerdo a eso. Si no se va a quedar en la pared un papelito en la pared. Ahí va el aviso ¿le doy y me sigues, Edith? Para la cámara, para que lo guarden toda la audiencia. Sí, claro. Comprométanse, den de más e involúcrense en la operación. Esa es su forma de dar un extra. Involucrarse al cuadrado. Hay una frase que me encanta que es la de accountability, que es como no tiene una traducción directa en español y creo que eso va mucho más con el tema del compromiso o del comprometernos. Pero sí, creo que nos acabas de dar un muy buen tip en el tema del shadowing, en el tema de la empatía y en el tema de la visibilidad del compromiso de los líderes ante el equipo, que eso hace que cualquier resultado se haga exponencial. Totalmente de acuerdo. Y son experiencias, al final del día es entender, vaya. Y no puedes generalizar porque todas las personas son diferentes y todas las personas tienes que apelarlas de forma diferente, reconocerlas de forma diferente. Pero entender el entorno en el que se desarrollan día a día, eso te acerca más a la persona. Totalmente. Te toca ahora pasar al siguiente nivel de individualmente entender este equipo diverso, este equipo que tienes a tu cargo o tus compañeros con los que convives todos los días, cómo entre todos llegamos a un mismo objetivo. Totalmente. Ahora sí nos vamos a las preguntas. Ahora sí digo. Hoy sí hicimos la tarea. Hoy traemos algunas preguntas interesantes. Que ¿Puedo leer la reseña? No es cierto. La puedes postear después porque nos quedó muy padre la biografía Daniel Berino, pero creo que lo mejor es cuando lo explica en sus propias palabras y cuando me da ese toque personal que difícilmente lo lees en una red social, en un LinkedIn, o lo podemos traducir en un tema de una Él es una persona biografía. muy sencilla, muy humilde. Sí. Hemos coincidido los tres, digo, para los que no sepan. Sí. Armando foros ahí divagando y todo eso. Y siempre, participa siempre con esa buena disposición, con ese ejemplo, lo cual yo te agradezco mucho. Y lo que dice la gente de ti, digo, ha sido un precursor de las buenas prácticas, ha sido un precursor de que sean buenos procesos, de ese ejemplo. Digo, por el... te estoqueamos y todo, y ahí les preguntamos marca uno que otro. pauta. O sea, creo que Daniel es una figura que ha marcado pauta en la localidad y que seguramente lo está haciendo más allá de la localidad. Pero al menos a mí lo que me toca coincidir con él en la localidad es marca pauta, deja huella y tiene seguidores. Entonces eso es súper valioso. Y una de las cosas donde has dejado huella y tienes muchísimos seguidores es con la estrategia de diversidad e inclusión. Sí. Creo que no solamente porque eres integrante de la comunidad, sino porque realmente eres congruente con el tema de la diversidad de los equipos y eso me consta. Entonces, has mencionado que la diversidad, la equidad y la inclusión deben de estar alineadas con los objetivos del negocio en diversos foros. ¿Cómo logras esta conexión y cómo mides el impacto? Porque creo que allá afuera hay muchísimos de personas que están tratando de implementar hacia el próximo año, en el 2025, una estrategia de diversidad e inclusión, pero no tienen ni idea de cómo hacerlo. Y seguramente el negocio le dice, ¿y cómo lo vas a medir? Sí. ¿Y cómo le quitamos este estigma de no es una moda, es una necesidad el poder tener diferentes puntos de vista en la mesa? Yo empecé a trabajar este tema hace 15 años, cuando ni siquiera se tocaba. Y empezamos en ese entonces empezamos con equidad de género. Y toda la intención era mejorar la cultura organizacional, pero al final de cuentas era usar talento de una población que antes no era visible, que eran las mujeres en espacios de manufactura, en espacios de una industria automotriz muy pesada. Y encontrar la fórmula tomó varios años. Nos equivocamos, me equivoqué en muchas ocasiones para entender, hasta que realmente hice la conexión entre el aspecto de la estrategia de la empresa
que era a final de cuentas ser más eficiente, Ujú. pero también con el aspecto personal de los tomadores y las tomadoras de decisiones. En ese sentido, el poder interactuar uno a uno con ciertos personajes que me han ayudado en mi carrera y en toda esta estrategia, y conocer su historia personal y cómo conectar esa historia personal con la estrategia de diversidad hizo el cambio completamente. Lo puedes medir de muchas formas. Puedes medirlo con cuotas. Yo, en lo personal, no soy muy fan de las cuotas, al menos no en el largo plazo. A lo mejor en un momento específico de la estrategia son necesarias, pero mantenerlas es un hilo muy delgado que trae muchos contras o argumentos algo controversiales. Pero a final de cuentas, creo que el aspecto principal de cómo lo mides es qué tan feliz, qué tan comprometida está tu gente a través de diferentes mecanismos como encuestas, como focus groups, como pláticas, ¿no? Y todo se traduce de nueva cuenta a lo que les decía. La estrategia en ese momento era ser más eficiente. ¿Y cómo soy más eficiente? Reduciendo el costo. ¿Cómo reduzco costo? No teniendo tanta rotación. Entonces, cuando ves y analizas que hay cierta población que empiezas a desarrollar y se queda contigo y se queda agradecida contigo y se queda comprometida contigo y luego eso se va permeando, eso nos ayudó y cambió mucho la cultura de la empresa. Realmente la empresa a la que yo llegué hace 15 años, a la que somos ahora, es muy diferente y gran parte por este camino recorrido que hemos hecho en temas de diversidad y de educar mucho a las personas. Y ya hoy por hoy ya no estamos hablando tanto de grupos porque en realidad el mundo es diverso, todos tenemos experiencias diferentes y hoy por hoy trabajamos mucho más en el tema de conecta con las personas, crea ambientes seguros de trabajo, crea ambientes emocionalmente seguros. Y eso es como hemos evolucionado. Ya pasamos el tema, ya hoy podemos comprobar que hay mujeres líderes en la organización liderando grandes grupos. Recientemente acabamos de nombrar a la primera directora de operaciones que tiene a su cargo diferentes plantas, una ingeniera sobresaliente técnicamente y humanamente y que hoy por hoy es una referente en la industria. Y eso también ha hecho mucho la diferencia. Otra vez conectando con las personas, conectando con las historias, pudiéndolo comunicar y externar. Es que a veces ya la diversidad y la inclusión ya existe en tu organización, pero falta poderla visibilizar. Creo que volvemos al tema de salte de tu escritorio, bájate dos pisos y puedes analizar qué es lo que realmente está sucediendo en tu organización. Rescátalo, súbelo y exponencialo nuevamente. Y fíjate que te digo, hace que serán unos 20 años, cuando estuve en una planta química. Y cuando teníamos muchos problemas con la rotación y todo eso, yo empecé a contratar mujeres, porque era cuando empezaban a salir más políticas y salir más información, pero yo veía que muchas mujeres me pedían, trabajo. Sí. Y en ese entonces dije, oye, vamos a contratar mujeres. Teníamos pocas ingenieras, pues más ingenieras, más mujeres en almacén, en producción, oye, se empezó a balancear más cuando soltamos la política que tenemos, pues yo la iba soltando por inercia de, pues déjame meter esto. Si eras cuánta gente se oye, qué padre que la empresa está teniendo este tipo de iniciativas. Claro. O sea, han pasado 20 años en esa empresa y yo te pudiera decir, la directora general es mujer, está muy balanceado Yo no entendía muy bien lo de diversidad e inclusión. Sí sabía que diversidad es de muchos, pero la inclusión es de que esos muchos tomen decisiones. Entonces, ya cuando ves eso, ya después de muchos años, es bien gratificante ver cómo los negocios se transforman. Sí, diversidad es que te inviten a la fiesta, inclusiones que te saquen a bailar, y creo que durante muchísimo tiempo hablamos muchísimo de diversidad, pero como en un estado de ya estás invitado a la mesa. No, quiero tomar decisiones en conjunto contigo porque vamos creciendo de manera conjunta y en equipo. Entonces creo que eso es valioso. Hablabas ahorita del tema cultural, ¿no? Que tienes 15 años en la organización en donde estás y has visto una cultura completamente distinta.
¿cuáles son los mayores retos que has enfrentado culturalmente hablando? Aparte de la diversidad e inclusión, que creo que todavía seguiremos enfrentando y haciendo ajustes y demás, pero ¿cuáles son esos grandes retos en transformación cultural? En transformación cultural, miren, esta estrategia de diversidad e inclusión y aunado con otras que hemos implementado en los últimos años, nos ha ayudado a ser un referente en la localidad, porque nuestras tasas de retención son muy altas o nuestras tasas de rotación son muy bajas. Sin embargo, hoy por hoy la industria automotriz y específicamente la industria de energía para los automóviles está cambiando radicalmente. Sí. En los últimos 5 años y lo que viene ha cambiado dramáticamente. Eso ha empujado que necesitamos pensar diferente. ¿Cómo le haces para pensar diferente si tienes a personas que han estado contigo 20 años y no se quieren ir? ¡Qué reto! Y tienes líderes del negocio que están diseñando la estrategia, que tienen contigo 25 años y tienen este pensamiento: hemos sido exitosos durante 100 años, no cambiemos las cosas. Ese hoy por hoy es uno de mis principales retos. ¿Cómo cambias la mentalidad de entender que necesitamos cambiar, que necesitamos hacer cosas diferentes, que necesitamos escuchar voces diferentes, que necesitamos incluir a personas diferentes? Y ha sido poco a poco llevándolos y es hoy por hoy uno de nuestros valores, de cómo retamos el status quo y cómo pensamos diferente, porque hacia allá va el negocio. Y hoy por hoy el hacer entender a esta gran masa que ha estado con nosotros por mucho tiempo que no necesariamente lo que hemos hecho en los últimos años es lo mejor y es lo que nos va a llevar al siguiente nivel, es uno de los retos principales que estoy enfrentando hoy por hoy. Porque tampoco quiero decir, pues entonces elevo mis tasas de rotación para renovar la población. Tienes que hacer un balance muy importante y forzar un poco a través de rituales y mecanismos y procesos de temas de innovación, de temas de disrupción, para que esto se vuelva algo más natural. Sí, y la importancia que toma trabajar en un equipo multigeneracional. Totalmente. Edith, ahí yo creo que en alguno de los puntos que pudiéramos estar de acuerdo es que yo creo que nos cae mal tener el estigma de las generaciones. Sí. Creo que hay diferencias en cuanto a las necesidades. Nada más. En cómo vemos las necesidades personales, nada más. Sí. En cuestión de entendimiento y todo, yo creo que... Pero hay muchos hilos en común. O sea, al final del día, creo que yo siempre he estado en pleito con el tema multigeneracional. Sí. Y yo doy esa clase. Ya fuiste a la clase. Sí, ya fui con los alumnos de Hermes a darle el tema multigeneracional. Y al principio es porque te pensaban, ay, esta pobre que viene que es millennial, ¿va? Ajá. Seguramente te pasó, este pobre que viene que es millennial. Y luego después, ahora de que, híjole, pues ya eres de los millennials geriátricos, como digo yo, ¿verdad? Entonces ya no eres de las personas más jóvenes y entonces te tienes que adaptar. Pero ahorita que hablabas del reto de crear nuevas capacidades en las personas, justo es algo en lo que he estado trabajando en las últimas semanas. Y me di la tarea de investigar en una institución financiera de color azul. A ver. No voy a decir nombre. De color azul, de estos que están como punta de lanza en las transformaciones digitales. Ajá. Dije, seguramente estos cuates se trajeron a todo su equipo directivo nuevecito de paquete. Déjame entrar a ver. Pues bueno, nada que no te pueda decir LinkedIn de cuántos años lleva una persona en determinado puesto. Resultó que el promedio de edad de ese equipo directivo, de ese banco de color azul, líder en la transformación digital, no nada más en nuestro país, sino en habla hispana, podría atreverme a decir yo, tiene más o menos 20 años de estadía dentro de la organización. Algunos más, algunos menos. Entonces, no significa que trajiste nuevos y no significa que le pegaste al tema de tu rotación. Significa que hackeaste esas capacidades, que les diste nuevas habilidades, y eso habla de la sostenibilidad humana. Sí. Nosotros vamos a tener que seguir trabajando y por ende necesitamos crear esa capacidad de seguir aprendiendo.
pero también como organizaciones les tienes que acercar ese aprendizaje Sí. y gestionar muchísimo el tema del cambio Ujú. para poderles decir por qué tienes que cambiar. Hoy por hoy estamos inundados de información y de Ujú. datos. Y cada vez más es muy fácil sacar datos. Pero interpretar esos datos es para mí una de las competencias más críticas que hoy tenemos que desarrollar. Ujú. Porque más allá de inteligencia artificial y robótica y realidad aumentada en recursos humanos, vámonos primero a las bases. Tienes un montón de información de tu gente. Tienes un montón de cosas que puedes predecir. Pero si no sabes cómo buscar y cómo interpretar esos datos, de nada te va a servir saber utilizar ChatGPT o Copilot o lo que sea, si no sabes lo básico de entender las razones y de lo que te están diciendo los datos hoy por hoy. Ahí sí me pushas un A botón ver. muy, muy sensible que yo creo. Los equipos de recursos humanos deben de ser capaces de analizar la data. Saberla analizar, o sea, matemáticamente de dónde sacarla, cómo juntarla, todo eso, como saberla interpretar esa información que te da. Porque toda esa información de encuestas, de todo lo que quieras, de rotaciones, de todos los KPIs, OKR, todo lo que quieras, es un sinfín de información. Pero yo creo que entre más entrenados el equipo de recursos humanos esté en saber manejar esa información e interpretar esa información con acciones, con planes de acción y con ese tipo de cosas que demuestren a los demás equipos que están tomando la delantera en accionar para el change management. Sí. Porque es muy importante. ¿Cuántas empresas no se caen? Digo, se caen emocionalmente o lo que es tú laboralmente cuando no interpretas bien ese tipo de resultados o que des una comunicación errónea. No, y estar claro también con el statement. Ahorita resalto lo que dice Daniel. A ver, no le quiero pegar a mis indicadores. Tengo un muy buen índice de retención. Tengo muy bajo nivel de rotación. ¿Cómo hago para que las personas sigan vigentes y cómo les genero esa capacidad? Change management, aprendizaje continuo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también vas a saber o tienes que entender que algunas personas no van a llegar. Y te tienes que desapegar en eso. En una empresa donde se generan tantas conexiones y tantas relaciones, no puedes llevar de la mano a todo el mundo. Les das las herramientas, pero algunas personas simplemente no van a llegar. Lamentablemente tienes que tomar decisiones. Y también como un líder de recursos humanos tienes que ser capaz de tomar esas decisiones. Hacerlo de forma empática y lo más humano posible, una desvinculación laboral. Claro. Porque es muy fuerte. Es algo que toca fibras muy personales. Pero a final de cuentas, para la estrategia del negocio y para lo que necesita, a veces no todas las personas van a estar contigo y se tienen que tomar esas decisiones. Y para eso hay que diseñar una buena experiencia de salida. Yo insisto muchísimo en que así como todos los colaboradores cuando llegan a un nuevo rol en una nueva organización, publican en sus redes sociales y dicen, acabo de llegar a esta organización y les dan su regalo y etcétera, etcétera. Qué bonito sería que nos publicaran para agradecernos porque acaban de cerrar un ciclo con nosotros. Es porque correcto. no todas las empresas son para todas las personas, ni todas las personas somos para todas las empresas. Sí, entonces, entendiendo esto, generemos buenas experiencias de salida, hagamos un buen proceso de desvinculación y hagamos que ambas partes terminemos porque estamos cerrando un ciclo y agradeciendo el tiempo que esa persona colabora contigo. Fíjate que ahí sí creo yo que esa es una función muy clara de educación que debe dar recursos humanos a la gente. Sí. O sea, manejar esa empatía, esa compasión en ese tipo de procesos, porque a veces te gana, ¿cuántas veces no hemos visto? Te gana la emoción. Sí. Te gana la emoción y ahí lo que estás perjudicando es esa línea tan delgada de que tu empresa tenga buenos procesos y sea una empresa empática, sea una empresa con compasión y que trate bien al empleado. Sí, con un solo caso te lo puede cambiar. Para mí, la clave para ser un buen líder tiene que empezar con ser un buen ser humano y entender que los valores y que las conexiones que haces es con otra persona, con sus experiencias, con sus sentimientos, con
todo lo que lleva bajo el morral. Y algo que para mí ha sido clave es, a mí no me gusta el término de balance vida y trabajo, porque es como si fueran dos entes separados, la vida y el trabajo. Para mí es la vida, y dentro de la vida existe un componente que se llama trabajo, porque no hay este momento en donde tú llegas al trabajo y me cambio el chip. el switch, y se me olvida mi familia, se me olvidan mis problemas, se me olvidan mis dolencias físicas. Todo existe en el mismo concepto. Entonces, hay que entender mucho, y hablando de empatía, que llegamos en esto. Y he escuchado muchas veces decir, no te lo tomes personal si te despiden de un trabajo. Claro que te lo tienes que tomar. Chingado, pues es personal. Claro, están te corriendo, te va a afectar Hay un emocionalmente, financieramente. Claro. Hay muchas cosas que suceden alrededor de una desvinculación que tienes que enfrentar, y tienes que ser compasivo en ese aspecto. Y dejar que las personas vivan ese duelo. Sí. Porque al final del día quieres que la persona se vaya agradecidísima contigo y recomendándote y demás, pero no siempre en el momento de esa salida va a ser tu momento de agradecimiento. El tema del duelo, recientemente en la empresa hace algunos años creamos un área de bienestar, que la líder es una persona extraordinaria y que me ha ayudado bastante a entender muchas cosas. Pero hoy por hoy estamos trabajando en el tema del duelo. Y no nada más en esta persona que se va, sino en el equipo que se queda. Claro. ¿Cómo haces que este equipo entienda esta salida, esta partida de alguien con quien ha pasado años, experiencias, quizás ha creado una relación fuera de las paredes de la empresa, y de repente ya no está? ¿Cómo le haces? No tengo aún la respuesta, estamos trabajando en eso, pero creo que el entender esa parte del duelo es un siguiente nivel al respecto. Justo con la vulnerabilidad de poder decir y hablar en temas de liderazgo, o como líder de estos temas del bienestar y del duelo, ya estamos haciendo muchísimo. Sí. O sea, porque al final del día, ¿qué pasaba anteriormente? Pues la vida sigue, y al día siguiente que arranque la producción. Sí. De vez en cuando hay que hacer un alto en el camino y decir, bueno, yo también soy una persona a la cual está doliendo este proceso que estamos viviendo todos en conjunto, y fue por esto y esto, y mañana será un día mejor. Hoy no es un día bueno, pero mañana va a ser un día mejor, y aceptarlo tal cual es, ¿no? Como un tema de vulnerabilidad. Y sí, fíjate, yo como yo lo veo es un proceso. Digo, todo lo puedes medir o hacer tu diagrama de un proceso. Pero en la persona que se va es mucho el entendimiento, cómo la compañía se lo haga ver. Sí. Porque esa persona, en ese trato que le das, es cómo él o ella entienden su desvinculación. Pero con el equipo que se queda, debe ser muchísima empatía. Y muchísimo trabajo de que ellos también entiendan los cambios que están sucediendo. Omites una parte y es un caos que se va a ramificar mucho. Yo a mis alumnos, por ejemplo, ahorita que decías en esa clase, les hago un circulito y un pie, y les voy poniendo, a ver, pónganle cuánto le van a dedicar a su vida, a esto, que apaguen los teléfonos. Que apaguen los teléfonos, yo sé puede que ser los buena idea. Perdón. Un circulito, ¿cuánto le van a dedicar a esto? Y ya empiezan a poner los porcentajes. Pero lo que más me llama la atención es que inclusive, o sea, a veces traen en el chip también las nuevas generaciones de decir, oye, pues no, yo llego el trabajo aquí, esto acá. Les digo, yo es que véanlo así en el pie. Sí. Y díganme si el 50% va a ser el trabajo, ¿a qué otras cosas les vas a quitar? Sí. No lo puedes, tus emociones no las puedes switchar de un momento a otro. No, yo coincido completamente con Daniel. O sea, cuando a mí en mi particular, en el rol más difícil que me ha tocado desempeñar es el de ser mamá trabajadora. Pues claro. Súper complicado. Y entonces dices, oye, yo tengo que tener el celular a mi lado independientemente de la junta que sea. Porque si a mí me hablan de la escuela de mis hijos o me hablan de mi casa que hay una contingencia, la que tiene que atender soy yo. Pero si yo estoy en mi casa atendiendo a mis hijos y me hablas que hay una contingencia en el trabajo, soy la misma persona, no estoy disasociada. Claro. Exacto. Claro. No dejo de ser mamá en la oficina, pero tampoco dejo de estar trabajando cuando estoy en mi casa, o cuando es fin de semana, o cuando sea lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo haces esta diferenciación que no debe de existir
dentro de los equipos de trabajo con el tema de las generaciones, porque anteriormente sí era cámbiate ese chip. Sí. Ahora, tengo una pregunta, pero esta sí es para los dos, ver. porque los he escuchado los dos. Coincidimos mucho, Daniel y yo, sí. fíjate. Coinciden, pero en esto sí creo que los puntos de vista pueden ser debido a los negocios en los que están. Pero ¿cómo visualizan? O sea, el futuro del trabajo en términos de diversidad, inclusión, sostenibilidad. O sea, ¿cómo lo van visualizando ustedes? Mira, Está de difícil, entrada, ¿verdad? Está sí. difícil. De entrada, yo coincido, yo no creo mucho en el tema multigeneracional tampoco. O sea, creo que es un estigma y un prejuicio que hemos sostenido con el tiempo, pero la realidad, para mí el tema cuando se hablan de las nuevas generaciones y el trabajo y demás, yo tengo mi personal punto de vista al respecto de lo que está pasando con las personas más jóvenes. Hablando del futuro del trabajo, creo que tiene que ir acompañado de esto. Ahorita tú estabas hablando de lo que le enseñas a tus alumnos. Yo te puedo asegurar que eso no te lo enseñaron a ti. No. Este circulito. No. O sea, cuando estábamos en la universidad y nos decían, ¿cuál es lo que tú sientes? No. Vamos a gestionar tus emociones. No. Jamás. No, jamás. Entonces, para mí es esto, no es una cuestión del futuro del trabajo, tienes que adaptar al presente de lo que está pasando. Y hoy por hoy, las personas más jóvenes han sido educadas a gestionar emociones. Exacto. Entonces, ¿cómo vas a conectar con estas personas? A través de esas emociones. Si tú quieres ser un líder autoritario pegándole a la mesa y diciendo, yo hablo más fuerte y con eso me van a respetar, ya no estamos educados así. Y no tiene que ver con generaciones. Tiene que ir hablando de la evolución de las personas, de la humanidad, de cómo ha ido cambiando la educación en los años. Coincido completamente. Creo que las personas hemos evolucionado y hemos evolucionado extremadamente acelerado. Para mí el tema de la gran pausa de la pandemia fue un tema de un acelerador en el tema de la evolución de la humanidad. Sí. Muchas cosas ya no son negociables. Muchas cosas que tienen que ver con mi persona ya no son negociables y eso lo pongo por delante. Y ahora, si quieres garantizar la sostenibilidad de talento en la organización en la cual colabores, necesitas adecuarte a esa evolución. Porque ahorita estamos hablando de un cambio que se dio en muchísimos adultos, pero ahorita si empiezas a revisar cómo están educando las nuevas generaciones, cómo están educando esa generación alfa que tiene ahorita 12, 15 años, van a llegar al mundo laboral en un abrir y cerrar de ojos. Y en ese abrir y cerrar de ojos tú ya tienes que tener esa capacidad adaptada dentro de la organización. Sí. Y soy también una fiel creyente de que el tema multigeneracional es inexistente. Todos tuvimos las mismas necesidades, pero no teníamos los espacios con la suficiente seguridad psicológica para poderlos abordar. Hoy estamos construyendo en las organizaciones espacios emocionalmente seguros en los cuales las personas de cualquier edad pueden expresarse y pueden hablar desde su más sincera vulnerabilidad, cosa que antes no se podía. Hablar de cómo te sientes o hablar de tus temas personales estaba prohibido. Entonces, ¿por qué? Porque no estaba construido el ambiente. Ese sí nos toca a nosotros desde HR, construir los ambientes psicológicamente seguros. Fíjate, una cosa que saco yo de todo lo que ha pasado el 19-20 para acá, es la habilidad de la gente de poder decir, necesito algo, necesito ayuda, no importa, la verdad, yo así lo veo en los equipos de trabajo, o sea, no importa lo que digan, no importa lo que sientan, no importa si es una chiflazón, no importa, o sea, pero tener esa habilidad y esa confianza de poder decir, necesito algo o quiero hacer algo, ayúdame a ser mejor, eso para mí ha cambiado la industria de una manera que fue antes y después de... Porque entre más seamos profesionales y humanos en poder tener esa vulnerabilidad y poder expresar las cosas que necesitas, más fácil va a ser para los dirigentes que tienen 70 personas en su equipo poder identificar cómo les va a ayudar. No eres adivino. No eres adivino. Y ayudan mucho. Y por eso para mí el tema del bienestar ya es un tema estratégico. O sea, si no eres una empresa que está al menos hablando de bienestar de tus colaboradores, ya vas tarde, la realidad. Quiero complementar ahorita lo que decía Edith del tema de cómo se han ido educando y el cambio de educación.
Porque creo que adicionalmente a esto, y tiene que ver con el tema que decías del futuro del trabajo. Ayer hacía una reflexión, estaba haciendo el súper y llegué al pasillo de los cereales. Ujú. Y descubrí un cereal que tiene sabor a Baileys. Y dije, wow, Qué lo emoción. quiero. O sea, ya no le echo el emoción. Baileys Sí. al cereal. Ya lo quiero. No, ya no, güey. Y volteé y había de fresa con chocolate, de gluten free, de, no sé, había El pasillo enorme. 80 opciones de cereales. Ujú. Y me puse a reflexionar de mi niñez. Pues nada más había el de las hojuelas de maíz, el de chocolate y el de los colorcitos, ¿no? El de los sabores. Ujú. Y a lo mejor uno ahí que existía, uno que otro, ¿no? Para mí el tema de generaciones también tiene que ver con las posibilidades o las opciones que tienes a la mano. Sí. Antes, es que ya no quieren trabajar en una sola empresa, ya no como antes que existía esta lealtad de la empresa. A ver, si yo soy una persona y todas estas opciones existen, Sí. ¿cuál voy a escoger? Exacto. No es una cuestión, para mí no es una cuestión de que no quieras trabajar. Es que hoy por hoy yo puedo renunciar a mi trabajo y mañana me voy a conseguir otro. Claro. Ujú. Probablemente mejor pagado o probablemente con un mejor líder o una mejor líder o probablemente con mejores beneficios o con un tema de flexibilidad. Y el tema de flexibilidad y de trabajo remoto que si bien se vino a visibilizar durante pandemia, hoy por hoy es una moneda de intercambio. Exacto. O sea, hoy por hoy, yo, si tengo tantas opciones y hay una que me permite trabajar híbridamente, donde puedo ir unos días a la oficina o a la planta o al centro de trabajo y otros días trabajar remotamente, versus otra empresa donde no existe esto, pues me voy a ir con Claro. eso. Es un no negociable. Entonces, para mí eso no es una cuestión de generaciones, porque si le hubiéramos dado las mismas opciones hace 30, 40, 50 años a las personas, les Hubiera aseguro que hubiera sido lo mismo. Es una cuestión que hoy hay muchas formas de trabajar. Puedes agarrar tu celular, puedes empezar a crear contenido y puedes ganar dinero de eso. Ujú. ¿Y Y- cuántas horas pasas trabajando también desde tu celular, Dani? Ujú. O sea, que antes el lugar de trabajo era un escritorio con una computadora y tal. A mí me parecía asombroso cuando me decían que el correo electrónico iba a tender a desaparecer. Pero cada vez son más las cosas que resuelves por un WhatsApp, por un, Sí. por un mensaje, por un chat interno de la organización y no por una redacción de correo, Sí. con mucha mayor inmediatez. Entonces, algo que hace 20 años me parecía no viable, ahora lo veo como una posible realidad. Ujú. No significa que desaparezca, significa que tengo otras herramientas. Eso quiere decir que tengo más opciones. Y ahorita que hablabas del pasillo del cereal, lo resalto con el tema de las personas. Ujú. Antes podíamos catalogar a las personas en hombre, mujer Ujú. y nada ¿Ya? más. Y ahora tenemos una diversidad de edades, de colores, de Ya. preferencias sexuales, de representación de género, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo te vuelves atractivo para que esas personas quieran trabajar contigo? Porque necesitas de esa diversidad. Sí, y entre más tengas riqueza de diversidad y entre más tengas diferentes tipos de talentos, experiencias, Ujú. Claro. modos de pensar en tu empresa, Claro. yo creo que mejor te va a poder ir para llegar a solucionar pues, los problemas que puedas tener. Exacto. Oye, Dani, si Tana- tuvieras que escoger 3 tendencias de las que has visto pasar en los últimos 5 años para poder crear una cultura exitosa o que son las que todavía siguen vigentes en los próximos años, ¿cuáles elegirías y por qué? Bienestar tendría que ser la primera. Ujú, El entender qué es bienestar ujú, ujú. en todo el espectro. Esa sería una. La segunda creo que tiene que ver con un tema de liderazgo más humano, que va Ujú. conectado con el tema de bienestar, pero cómo traduces esta parte de yo sigo siendo tu líder, yo sigo marcando ciertas pautas, guiando al equipo, pero me conecto contigo como persona.
Y creo que la última parte o la tercera tendría que ver con un tema de tecnología, de entendimiento de la tecnología. Y hablabas ahorita de herramientas. Para mí la tecnología se ha vuelto una herramienta. Y si no sabemos utilizar esas herramientas, te vas quedando obsoleto. Exacto. Hoy por hoy me he vuelto muy fanático del Copilot, que es la versión de inteligencia artificial de Microsoft. Y no saben la maravilla que es, que me reduce mucho en temas de gestión, de administración, y es simplemente entenderlo y perderle el miedo. Entonces yo diría esas tres: el tema de bienestar, el tema de liderazgo más humano y el tema de tecnología. Me encanta. Pues vamos cerrando. Ya estoy viendo Ya estás viendo el timer. Si no, le vamos a seguir aquí, ¿eh? Nosotros le seguimos, pero tendremos que cerrar el episodio, ¿no? Sí, tenemos que cerrar el episodio. Antes tengo una pregunta, más bien no una pregunta, sino una aportación para toda la audiencia que nos va a ver y no nos está viendo, pero nos van a ver. Nos van a ver próximamente. ¿Qué le recomiendas al que va empezando en recursos humanos? A esa empresa que tiene al gerente de recursos humanos que acaba de entrar y que tiene su nuevo reto para que empiece a aportar en cuestiones de diversidad, de inclusión y de... Imagínate esa pyme que está arrancando, en la cual quizás no tienen todos los recursos, ni tienen a las 70 personas que trabajan en HR contigo, pero que sin duda saben que tienen que ir para allá y que tienen que construir un camino. ¿Cuál sería tu recomendación? Si estamos hablando de empresas, si estamos hablando de pymes, me iría de nuevo a lo que hablábamos hace rato de los básicos. Tienes que cubrir tus básicos. Y hoy por hoy, y algo que he visto, he trabajado con pymes a través de la empresa, no tienen entendimiento de las cuestiones laborales, las regulaciones laborales y el riesgo que eso puede implicar. Entonces, primero que nada, tienes que educarte y asignar a una persona realmente de recursos humanos que esté apoyándote en esto, pero que esta persona conozca para no poner en riesgo tu negocio. Porque eso es lo primero. En una cuestión de una pyme, sí podemos hablar de clima y sí podemos hablar de muchas cosas, pero hoy por hoy una pyme necesita asegurar primero la subsistencia. Estar en compliance. Y eso es para mí las regulaciones. Y ya después de que tienes a esta cubierta esa parte, sí empieza a ver cómo está tu gente, cómo está, de dónde estás sacando tu gente, de dónde estás atrayendo tu gente, porque si no, no vas a poder operar. Y los costos se vuelven más sensibles en una empresa más pequeña que está empezando que en una gran empresa que a lo mejor se va reduciendo por el éxito de la empresa. Qué buen consejo. Ciérralo matón, Edith. Tienes esa Empieza con los básicos, no pierdas de vista los básicos, pero también ve construyendo y sembrando esa semillita de lo que va a ser esa escalabilidad de estas 3 tendencias que me parecieron maravillosas que mencionó Daniel. 1, el tema de bienestar. 2, el tema de la tecnología. Y 3, compliance. Con eso estamos del otro lado. Muchas gracias, Daniel. Esperemos verte próximamente porque sin duda nos quedaron como 25,000 temas por abordar. Hoy estuvo buena la plática. Está calentito, pero... Y se fue muy rápido, así que... Tenemos que hacer versión 2. ¿Versión 2 con Daniel en temporada 2 o qué? Temporada 2 con Daniel Berino. Pero, hablemos de bienestar. Ese tema me apasiona. La que dijo que ahorita está viendo lo de desvinculación. Bienestar y el proceso que desvinculación. Ligado, cerrado para la segunda temporada. ¿Dónde te pueden encontrar, Dani? En mi LinkedIn, Daniel Berino, también en Instagram, Daniel.Berino. Ahí posteo muchas cosas y comparto experiencias y cosas que están pasando por ahí. Muchísimas gracias. ¿Cómo lo cerramos? O sea, aquí ya lo podemos cerrar para que nos vean. Yo soy Hermes Cruz, yo soy Hernán y esto fue HR Unplugged. Para las cámaras, Ok, ándale. Yo soy Hermes Cruz. Yo soy Ed González. Y esto fue HR Unplugged. Bye.